Buenos días. Nosotros somos estudiantes de quinto semestre en la Hospital General de Zona 29 y vamos a presentar lo que es la hipoglucemia. Para empezar, deberíamos saber que la glucosa es la fuente de energía que tiene nuestro cuerpo para realizar sus funciones. Y si llegase a haber alguna modificación en su concentración, se van a provocar distintas alteraciones y entre algunas de ellas está la hipoglucemia. Esta, según la Asociación Americana de Diabetes, se va a definir como el descenso de la glucemia por debajo de 70 miligramos sobre decilitro e independientemente de la severidad de síntomas. Y además va a estar caracterizada por la tirada de Whipple, que va a abarcar síntomas adrenérgicos y neurogénicos, alivio sintomático tras la administración de hidratos de carbono y una glucemia baja. Además, también la vamos a poder definir en personas con diabetes mellitus como cualquier episodio con una concentración anormalmente baja de glucosa en sangre con o sin síntomas en las que el individuo se va a exponer un daño. Clínicamente va a tener distintas definiciones según la bibliografía. Por ejemplo, la Agencia Europea de Medicamentos se va a definir a partir de 3 miligramos de sobre litro o 54.1 miligramos sobre decilitro, mientras que la Asociación Americana de Diabetes se va a definir a partir de 3.9 milimoles sobre litro o menor a 70 miligramos sobre decilitro, y la Asociación Canadiense de Diabetes se va a definir a partir de 4 milimoles sobre litro o 72 miligramos sobre decilitro. Dentro de su epidemiología, la OMS calcula que existen en el mundo más de 180 millones de personas que padecen diabetes y que es probable que esta cifra aumente a más del doble para el 2030. Es por eso que alrededor del 90% de todos los pacientes que reciben insulina han experimentado al menos un episodio de hipoglucemia. Los pacientes con diabetes mellitus tipo 1 tienen promedio de 2 episodios de hipoglucemia sintomática a la semana. Entonces, el riesgo de sufrir hipoglucemia lo vamos a encontrar que es más alto en pacientes con diabetes mellitus tipo 2, esto que ya hayan recibido insulina por más de 10 años. Debido a la prevalencia de la diabetes en la población, la hipoglucemia es la emergencia ambulatoria endocrinológicamente encontrada con más frecuencia en la atención hospitalaria. Su etiología se relaciona principalmente con el tratamiento de la diabetes, principalmente con insulina, ya sea por un exceso en su dosis o por una mala administración. Y de igual manera están los fármacos, ya sea secretagogos, salicilatos, sulforamidas, quinidina, quininonas o bien un aumento de estas. Análogamente puede estar causada por malos hábitos dietéticos, ya sea por periodos prolongados de ayuno o saltarse las comidas. De igual manera por un ejercicio prolongado o excesivo. También puede estar provocado por el consumo de alcohol y drogas o enfermedades graves, como la insuficiencia cardíaca, insuficiencia hepática, insuficiencia renal, insuficiencias endocrinas, sepsis o un insulinoma. Bueno, tenemos una clasificación de la gravedad de la hipoglucemia, donde la primera clasificación es de la ADA, que esa se divide en 3 niveles. En el nivel 1 es el nivel de alerta glucémico, donde la glucemia la vamos a encontrar menor a 70 miligramos sobre decilitro. Este va a ser un nivel que va a estar suficientemente bajo como para que se trate con carbohidratos y también se realice algún ajuste de los hipoglucemiantes. Eh, Está la clasificación de la Asociación Canadiense de Diabetes, donde lo divide en 3, pero los primeros 2 es la hipoglucemia leve, que estos son síntomas autonómicos que van a estar presentes. Y aquí el paciente, por lo regular, pues puede autotratarse. Y también está la hipoglucemia moderada, que aquí se presentan síntomas autonómicos y neuroglucopénicos, y de igual manera el paciente suele autotratarse. Después tenemos el nivel 2, que es de la hipoglucemia clínicamente significativa. Aquí vamos a encontrar la glucemia menor a 54 miligramos sobre decilitro. Aquí el nivel es un nivel suficientemente bajo como para indicar la hipoglucemia seria y que ya es clínicamente importante. Después tenemos el nivel 3, que es la hipoglucemia severa. Aquí no va a existir un punto de corte que esté definido.
y la hipoglucemia va a estar asociada ya a una disfunción cognitiva que es severa y pues ya requiere de ayuda externa. De acuerdo a la Asociación Canadiense de Diabetes, está la hipoglucemia severa, que habitualmente se encuentra menor a 50 miligramos sobre decilitro y como les decía, pues ya requiere ayuda externa para su recuperación. Después tenemos la otra clasificación, esta se divide en cinco, en donde la primera es la hipoglucemia severa, requiere asistencia y como decía, pues su medición no es, no está disponible, pero ya hay recuperación neurológica, esto por la normalización de la glicemia y con esto va a ser suficiente. Tenemos la hipoglucemia sintomática documentada, que hay síntomas característicos y se presenta la glicemia menor o igual a 70. La hipoglucemia asintomática, como dice su nombre, pues no se presentan síntomas de hipoglicemia, pero está la glicemia menor a 70 miligramos. Está la hipoglucemia sintomática probable, que aquí hay síntomas característicos, pero sin la medición de la glicemia. Pero aquí ya probablemente pues ya se está cursando con la glicemia que es menor o igual a 70. Y la pseudohipoglicemia, aquí hay síntomas atribuibles a la glicemia, pero la glicemia la encontraremos mayor a 70 miligramos sobre decilitro. Bueno, dentro de los síntomas que se presentan en la hipoglucemia se dividen en dos, en adrenérgicos y en neuroglucopénicos. Los adrenérgicos van a estar causados por las hormonas adrenérgicas que van a estar tratando de elevar la glucemia. Y los neuroglucopénicos, estos van a estar causados por el déficit de glucosa en el cerebro. Los adrenérgicos es la palidez, sudor frío, la irritabilidad, el temblor que se presenta taquicardia, ansiedad y también palpitaciones. Y los neuroglucopénicos, aquí que haya confusión, que haya mareo, que haya debilidad, que se presente dolor de cabeza, también la falta de conciencia y también de la coordinación, que haya una marcha inestable y ya más gravemente se pueden presentar convulsiones y hasta un coma. Un nivel bajo de azúcar en sangre nos va a desencadenar la deliberación de epinefrina, que esta nos va a poder causar los síntomas de hipoglucemia, como es las palpitaciones, la sudoración, las parestesias y la ansiedad. Después el nivel de azúcar continúa bajando, aquí el cerebro pues no va a obtener la suficiente glucosa y va a dejar de funcionar como debería. Esto es lo que nos puede provocar una visión borrosa, la dificultad para concentrarse, que haya entumecimiento y se presente somnolencia. Y ya si el nivel de azúcar permanece bajo, esto ya por mucho tiempo es donde se puede provocar ya más grave las convulsiones y el coma. Bueno, dentro del tratamiento tenemos que el objetivo principal de este se basa en detectar la hipoglucemia y tratarla lo más rápido posible para alcanzar un nivel seguro de glucemia basal. También aliviar rápidamente los síntomas derivados y alejar el riesgo de posibles secuelas. Dentro del tratamiento tenemos que hay 4 pasos para su seguimiento. El primero es reconocer los síntomas autonómicos y neuroglucopénicos que ya se mencionaron anteriormente. El 2 es confirmar si la glucemia basal es menor a 72 miligramos sobre decilitro. El tercer paso es diferenciar la hipoglucemia, ya sea leve, moderada, de severa. Dentro de la hipoglucemia leve a moderada tenemos que el tratamiento consta de una ingesta oral de 15 a 20 gramos de carbohidratos, preferiblemente glucosa o sacarosa en tabletas o solución. Y posteriormente vamos a reevaluar y volver a tratar en 15 minutos si la glucemia basal sigue siendo menor a 72 miligramos sobre decilitro. A esto se le conoce como la regla 15-15, en donde se consumen 15 gramos de carbohidratos para elevar el nivel de azúcar en la sangre y se verifica 15 minutos después, y si aún está por debajo de 70 miligramos sobre decilitro, se toma otra porción de 15 gramos. Posteriormente, en la hipoglucemia severa en una persona consciente, tenemos que es una ingesta oral de 20 gramos de carbohidratos, preferiblemente glucosa, y también se va a reevaluar y a volver a tratar con 15 gramos en 15 minutos y la glucemia basal continúa siendo menor a 72 miligramos sobre decilitro. Y en la hipoglucemia severa en una persona inconsciente en donde no hay acceso a la vía endovenosa, el tratamiento consta de 1 miligramo de glucagón, ya sea por vía subcutánea o intramuscular,
Y en estos casos se recomienda enseñar el uso de glucagón a los familiares o personas cercanas al paciente si existe un riesgo repetido de hipoglucemia severa. Y en el caso de que si haya acceso a la vía endovenosa, se debe administrar de 10 a 25 gramos de glucosa en 1 a 3 minutos. Y en este caso, tras recuperar la conciencia, se debe administrar una ración de hidratos de carbono de absorción lenta para evitar una nueva hipoglucemia. Y el cuarto paso del tratamiento es comer. Una vez revertida la hipoglucemia, se deben ingerir 1 o 2 raciones de hidratos de carbono o el paciente debe comer dentro de su orden habitual para evitar una nueva hipoglucemia. O si para la siguiente comida aún falta más de 1 hora, se recomienda tomar un snack que incluya 15 gramos de carbohidratos y alguna fuente proteica. Dentro de los hidratos de carbono de absorción rápida tenemos la glucosa ya sea en gel o tabletas, el azúcar, zumos o alguna bebida isotónica. Y en los hidratos de carbono de absorción lenta tenemos, por ejemplo, que se pueden administrar 3 galletas Marías, una fruta, un vaso de leche o 30 gramos de pan. Y los niños pequeños generalmente necesitan menos de 15 gramos de carbohidratos para corregir la hipoglucemia. Y un dato importante a mencionar es que los bebés pueden necesitar 6 gramos y los niños pequeños 8 gramos. Y en el caso de que se administren hidratos de carbono de absorción rápida, va a ser cuando la glucemia es menor a 70 miligramos sobre decilitro y para los de absorción lenta cuando la glucemia es mayor a 70 miligramos sobre decilitro. Aquí tenemos un algoritmo del tratamiento. Tenemos que primero identificar si la persona está consciente o no. Si está consciente, se van a administrar los 20 gramos de hidratos de carbono de absorción rápida. Esperamos 15 minutos. Si no se recupera, volvemos a dar 15 gramos de hidratos de carbono. Y al evaluar a los 15 minutos y no se recupera, se deriva al hospital. Si a los 15 minutos se recupera, vamos a dar suplementos de hidratos de carbono, buscar la causa de la hipoglucemia y ajustar el tratamiento que pudo ser lo que provocó esta hipoglucemia. Y en el caso de una persona que no está consciente, se administra el glucagón. Si es tratado con insulina, se esperan los 15 minutos y si no se recupera, administramos glucosa al 50% y esperamos 15 minutos. Y si no se recupera, se deriva al hospital. Y en el caso de pacientes que son tratados con sulfonilureas, se deriva al hospital. Dentro de la prevención tenemos que la educación terapéutica en diabetes es fundamental para la prevención de las hipoglucemias mediante un proceso que incluye medidas como la educación diabetológica, la utilización de pautas o fármacos con menor riesgo de producir estas hipoglucemias. Y para esto los pacientes deben conocer las situaciones que aumentan el riesgo de hipoglucemia. Algunos ejemplos de estos que pueden provocarlo son el ayuno prolongado, el ejercicio intenso, ya sea durante o después de este, y la intensificación del tratamiento con insulina. Dentro de las precauciones antes y después del ejercicio, tenemos que en individuos que toman insulina o secretagogos de insulina, la actividad física puede causar hipoglucemia si las dosis de fármacos o el consumo de carbohidratos no se ajustan. Este tipo de pacientes debe ingerir carbohidratos extras si los niveles de glucemia previos al ejercicio son inferiores a 90 miligramos sobre decilitro. Y aunque la mayoría de eventos hipoglucémicos ocurren entre 6 y 15 horas después del ejercicio, este riesgo puede extenderse incluso 48 horas debido al incremento de la sensibilidad a la insulina. En estos casos se recomienda la monitorización de la glucosa en sangre a las 2 o 3 horas tras finalizar el ejercicio y nuevamente a las 8 o 12 horas después de este. Y eso sería todo de nuestra parte.